Muchas gracias a todos los que estáis hoy presentes. Muchas gracias, ahora os presentaré mejor, Pablo. Muchas gracias, Alejandro. Hoy estamos aquí con motivo de la celebración del 50 aniversario de la fundación de la Junta Democrática, la original, no la nuestra, la buena, la que un 30 de julio de 1974 se fundó con la finalidad de poner de acuerdo a una serie de partidos de la oposición, una serie de partidos clandestinos que estaban haciendo oposición al régimen franquista y que tuvieron la valentía de ponerse de acuerdo. Gente de a priori izquierda, gente de derecha, gente del Opus, gente de diversas ideologías, fueron capaces de ponerse de acuerdo en una serie de puntos centrales en los que se sentían, digamos, cómodos, diciendo yo puedo sentarme a esta mesa con esta persona con la que tengo muy poco en común, pero comparto esto. Comparto que quiero pedir amnistía para todos los presos políticos que hay en España. Comparto que quiero pedir un periodo de libertad constituyente para que el pueblo vote la forma de Estado. Comparto que quiero restaurar todas las libertades para los ciudadanos en España. Compartimos una serie de cosas. Aprovecho para decirlo. Ese espíritu fue el que quisimos de alguna manera recuperar al reutilizar, con vuestro permiso, el nombre de Junta Democrática. No queríamos de ninguna manera hacernos pasar por algo que no somos, pero sí hacer de alguna manera honor al espíritu de ser capaces de poner de acuerdo a gente con ideologías distintas, porque lo que decimos es que la Junta Democrática, la que nosotros hemos fundado hace 3 años, una cosa que pretende es reunir a la sociedad civil en este caso. Ya no somos partidos los que, ya no buscamos unir a partidos, sino a la sociedad civil de diversas ideologías para lograr algo que todos consideramos que es necesario e imprescindible para España, que es aquella ruptura que no se consiguió y de la que hablaremos más en detalle hoy. Dicho esto, Alejandro Rojas Marcos, Pablo Sebastián, ambos tuvieron un rol esencial en esa Junta Democrática original y para mí es un privilegio tenerles hoy aquí. Me han amenazado con salirse de la sala si les hablo de usted, así que trataré de no equivocarme para que esta cosa dure todo lo que posible. Y vamos con el principio. Alejandro, Pablo, cuando la Junta se funda en julio del 74 tenéis 27 y 33 años. ¿Cómo se llega a pertenecer a un movimiento de oposición al franquismo? Al movimiento, porque en ese momento era el movimiento preponderante que cogió la iniciativa en esa oposición. ¿Cómo se llega con 27 años y cómo se llega con 33 años? Alejandro, tú tenías, creo que, una tradición ya, de hecho, de oposición al franquismo. ¿Cómo llegáis ahí? Podéis empezar, quien quiera. Pablo. Pablo, ¿cómo llegas ahí con 27 años? Yo llego porque ya estaba, desde que comencé a trabajar como periodista, por ejemplo, estuve trabajando en un periódico que dirigió Manuel Martín Ferrán, un gran periodista ya desaparecido, que se llamó El Diario Nivel. Duró un día, lo cerró el gobierno de Franco al día siguiente de salir a la calle, porque no se había valorado en la portada del periódico, no se había valorado como se debiera, según el régimen, el discurso de fin de año o de Navidad del general Franco. Nos cerraron el periódico, a partir de ahí estuvimos dando tumbos los que estábamos trabajando allí de un sitio para otro y al final me surgió la oportunidad de irme a trabajar de redactor a la agencia EFE en Bruselas. Y una vez allí tomé contacto con dirigentes de la oposición al franquismo, esencialmente del Partido Comunista, que estaban allí en Bruselas viviendo, unos exiliados, otros trabajando, y con ellos empecé a tomar contacto y en compañía de otro compañero que luego fue corresponsal del diario El País en Bruselas, Ramón Vilaró, y que entonces era corresponsal del Correo Catalán en Bruselas, entre él y yo hicimos una pequeña agencia de noticias sobre actividades de la oposición española en el extranjero que se llamaba España Exterior. Y a través de ese boletín de noticias que vendíamos por suscripciones y que generalmente teníamos unas 1000 suscripciones que llegaban a España todas las semanas, tomé contacto con la jefatura de la delegación de la Junta Democrática Internacional, que tenía la sede en París.
y que dirigía el profesor José Vidal Beneito, una personalidad en el ámbito de la política, de la sociología, de la cultura y muy comprometido en la lucha contra el franquismo. También estaba allí Rafael Calvo Serer, que había sido el presidente del Diario Madrid y que el periódico que había dinamitado también el franquismo, y otra serie de gente que trabajaba y coordinaba los contactos de la Junta Democrática de España con los países europeos. Y a mí, concretamente, me encargaron de las relaciones de la Junta Democrática de España con las principales instituciones europeas de Bruselas y muy concretamente con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo. Yo tenía allí una relación especial con el vicepresidente de la Comisión, Claude Cheysson, que luego fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Francia con Mitterrand. Y también tenía una relación muy especial con los distintos grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, más concretamente con el jefe del Grupo Socialista, que era un socialdemócrata alemán que se llamaba Feldmayer. En el Parlamento Europeo yo colaboré estrechamente para redactar las dos resoluciones que aprobó el Parlamento Europeo, primero contra la ejecución de Puig Antich, pidiéndole al Gobierno de España que le conmutaran la pena de muerte, cosa que no hicieron, por supuesto, y luego con las últimas ejecuciones de Franco de los 5 militantes de ETA y del FRAP que fueron fusilados en Burgos. También en esa iniciativa el Parlamento Europeo aprobó una resolución en cuya redacción yo participé. Y quizá lo más importante que hice en aquel momento fue preparar la primera reunión que hubo importante de la Comisión Europea, una reunión en el año 75, secreta, que se celebró en Estrasburgo y a la que asistió Antonio García Trevijano, que además dio la casualidad de que en aquel momento no podía salir de España porque le habían retirado el pasaporte, pero que finalmente consiguió que le dieran un pasaporte por 48 horas y Antonio vino por fin a Estrasburgo y asistió por primera vez a una reunión de la Comisión Europea en la que Antonio explicó no solo cómo estaba la oposición en España y cómo estaba en ese momento el fin del régimen franquista, sino que además, dentro de la osadía que le caracterizaba, aprovechó la ocasión para explicarle a los comisarios europeos cómo, en su opinión, tenía que construirse la Unión Europea. En ese momento, y esto es importante porque veremos la importancia del perfil internacional, en ese momento la Comisión Europea reconocía a la Junta Democrática como la voz, entre comillas, de la oposición al franquismo en España. Bueno, también sabían de la existencia de la Plataforma Democrática que coordinaba el PSOE. Pero eso vino un año después casi de la fundación de la Junta Democrática. También la conocían y estuvieron dudando a quién invitar y a quién no. Pero Claude Cheysson fue definitivo. Dijo que la oposición más importante política en España en aquellos años era el Partido Comunista. Sin duda. Entonces, sin duda. En las calles era el Partido Comunista. Y que, por tanto, la Junta Democrática, donde estaba el Partido Comunista, era la más representativa. Y a la vez, él conocía personalmente a Trevijano y dijo, y la persona más importante que hay ahora mismo en la oposición es Antonio García Trevijano. Hablaremos más adelante, tenemos un bloque específico para Antonio, pero Alejandro, cuéntanos tú, ¿cómo llegas a la Junta Democrática en el 74? Porque, si no recuerdo mal, y he estudiado un poquito tu biografía, ya desde principios de los 60 tenías movimientos de... Te habías movido, digamos, habías incluso creado algún grupo en la clandestinidad. Bueno, en la universidad, yo muy joven, con 15 años, decidí dedicar mi vida a la política. Llego a la universidad, no se sabía, uno quiere dedicarse a la política, pero en aquel tiempo, ¿cómo? Era complicado. Pero a los 18 años ya tuve la oportunidad y durante los últimos años de la carrera, tercero, cuarto, quinto, los últimos, prácticamente todos, la oportunidad de luchar pues, por elementos democráticos básicos, elección de delegados, me detuvieron por primera vez. Salgo de la universidad, creo que hay que crear un partido político, un partido no, un grupo político, un partido en ese momento no era. Empiezo, tardo 2 años en encontrar otras 4 personas, me costó mucho trabajo, 5 personas, y en el año 65 consigo 5 personas, formamos un grupo. Y un día, 2 años después, el catedrático
Alfonso de Cossío me llama y me dice: quiero que asistas a una reunión que vamos a poner en contacto las fuerzas democráticas, ¿no? PSOE, Partido Comunista, Comisiones Obreras y el grupo nuestro, que en aquel momento se llamaba Compromiso Político, pero que era andalucismo puro, ¿no? Bueno, ahí es el primer contacto de un embrión de plataforma democrática, que es la primera que hay en España. ¿Sí? Aunque se ha dicho que era la catalana, eso no es verdad. La primera es la Mesa Democrática de Andalucía, presidida por Alfonso de Cossío, que luego se incorporó a la Junta Democrática y viajaba con nosotros a Estrasburgo, a los distintos sitios. Bueno, entonces, de esa Mesa Democrática, bueno, esto es años 68, 69. Y de repente, quizás fuera en el año 72, es decir, como un par de años antes de la explosión de la Junta Democrática, yo recibo una llamada de París. Yo conocía a Antonio García Trevijano de pasada, de alguna reunión en Madrid, de una recepción, no lo conocía de nada. Ah, eres andaluz, yo también. Nada más, recibo una llamada de París que me dice: Alejandro, necesito que vengas a París. ¿A París? ¿Cómo? ¿Para qué? Pues mira, quiero que hablemos, no te puedo decir nada. Bueno, y yo fui a París. Y entonces me dice: mira, yo creo que aquí ha llegado la hora de crear una plataforma, creo que esto tiene que ser, me apasionó, ¿no? Creo que esto tiene que ser derecha-izquierda, pero no por derecha-izquierda ideológica, sino porque derecha es la que tiene el poder en España hoy, o sea, es el poder. Y izquierda, no porque sea izquierda, sino porque es la que tiene el contrapoder. Y entonces lo que salga tiene que salir de... Él era muy leninista. Él era muy leninista. Buena estima, efectivamente, intelectualmente. Entonces, para él, clave no era ideológica, era una clave de la dinámica del poder. Entonces, dice: yo he pensado que la clave es alguien de derecha, pero de la derecha del poder, no buscaba un partido político. Esa persona es Rafael Calvo Seret, porque es la Iglesia heterodoxa y una derecha también heterodoxa, y una conexión, me dijo, con don Juan de Borbón, el conde de Barcelona. Dice: por aquí tiene que ir el tema. Y luego, la izquierda, el contrapoder, no hay otro, el Partido Comunista. Entonces, ya estamos los tres. Y hemos decidido ponernos una letra para que cuando hablemos por teléfono, no. Entonces la A es Rafael Calvo Seret, la B es Santiago Carrillo y la C me presentó a Rafael Calvo Seret, Santiago Carrillo. La D es un catalán, porque hemos pensado, y digo: ¿y el PSOE? ¿Y la democracia cristiana? Y me dice: no, eso luego, eso tiene que estar el guiso hecho, porque si no van a querer manipularlo y no. Entonces, de entrada, Cataluña. Y ahí hay un abogado, un individuo importante, Josep Andreu Abelló, que fue, no sé si fue la República senador, bueno, era un tipo importante, ¿no? Un hombre de aquel tiempo tenía como 60 o 70 años, ¿no? Y ya se ha incorporado, es la D, y ahora la E queremos que seas tú. Yo, sí, queremos Andalucía. No me buscaban a mí, buscaban a Andalucía. Y hemos pensado que en Andalucía alguien joven, no sé. Vale, yo digo: yo pertenezco a un grupo, tengo que pedir la venia y formamos parte de una mesa democrática. Luego, al final, esa mesa democrática o se incorpora o se destruye. Pero, bueno, tiempo al tiempo. Ese fue el principio. Ese fue el principio. Mi principio. De hecho, en esa época, corrígeme si me equivoco, pero ya habías sido detenido en 3 ocasiones y te habían condenado incluso a destierro. Exactamente. Estamos hablando del año 72, 73. La Junta se presenta públicamente en el 74, si mal no recuerdo. 74, sí. Esto era 72, 73. Yo había pasado 2 juicios en orden público. Uno me absolvieron por una conferencia sobre derechos humanos. Luego di 2 conferencias sobre política en 2 colegios mayores, en Sevilla y Granada. Y volví a orden público. Orden público, el fiscal me pedía 2 años de cárcel por cada conferencia y me condenaron a 3 años de cárcel. 3 años de cárcel por 2 conferencias. Mi abogado Clavero recurrió al Supremo y el Supremo me cambió los 3 años de cárcel me cambió los 2 años de cárcel por 3 de destierro. 3 de destierro. Y, este señor fue desterrado, ¿eh? Sí, fui desterrado.
Y en todo este juego yo estaba desterrado. Desterrado, efectivamente. Suena La casi... gente confunde desterrado con confinamiento. No. Las penas de privación de libertad pues es la cárcel. Las de limitación de libertad son destierro de un lugar, 50 kilómetros de Sevilla, para mí, o confinamiento en un lugar o extrañamiento fuera del país. Fuera del país. ¿No? De tal manera que cuando se hace la amnistía no tiene en cuenta las penas limitativas de libertad, solo. Y entonces todos volvieron, los que estaban en la cárcel salieron y yo no podía volver. No podía volver a Sevilla. Yo estaba con Pablo en Bruselas, en su casa, y no podía volver hasta que Clavero presentó un recurso y no sé qué tal, y ya. Habéis tocado ambos un tema que me parece muy interesante. Yo nací en el 80, yo no he vivido la dictadura y probablemente mucha de la gente que nos vaya a ver no la ha vivido en persona, ha oído hablar de ella, pero la mayor parte de la sociedad en España no lo ha vivido en primera persona. Pablo nos ha dicho que le cerraron su periódico al primer día porque el periódico no había tratado de manera adecuada el discurso del generalísimo. Este señor ha sido desterrado por 3 años, por 2 conferencias. ¿A qué os enfrentabais? ¿Qué implicaba hacer oposición a una dictadura desde dentro? ¿Qué casos conocéis? Seguramente que había casos mucho peores que el de destierro de 3 años. ¿Qué era el miedo la opresión que podía tener el régimen frente a vosotros? Bueno, yo en el año 75 volví de Bruselas a España, a Córdoba. Coincidí en el vuelo, luego en el avión, con Alejandro de Madrid a Córdoba. Y fui a ver a mi madre, que estaba muy enferma, y cuando iba al hospital me detuvo el Servicio de Información de la Guardia Civil porque yo estaba en orden de caza y captura por el boletín clandestino que teníamos y por pertenecer a la Junta Democrática. Afortunadamente conseguí escaparme de aquello porque tardaron en llegar los de la Brigada Política Social y un tío mío que era abogado en Córdoba y conocía los mandos de la Guardia Civil, pues consiguió llevarme a su despacho y de allí me sacó y me pude volver para Madrid, ¿no? Y luego, en aquel momento yo era corresponsal de la revista Cambio 16 y del diario ABC, cuyo presidente, Guillermo Luca de Tena, era suscriptor de mi boletín clandestino de España Exterior y con quien yo tenía, en primer lugar, le tenía una gran admiración, era un demócrata indiscutible y tal. Y el coronel Blanco, famoso de la seguridad del Estado, le pidió al diario ABC que me expulsaran del periódico porque yo estaba considerado un enemigo de España y del régimen político y tal. Y hubo una reunión del Consejo de Administración de ABC en la que Guillermo Luca de Tena sacó adelante que yo no fuera expulsado del periódico, pero que hubo un 30% de los consejeros que votaron a favor, ¿no? Entonces, el riesgo nuestro pues, era que yo no podía volver a España en aquel momento porque nos detenían, pero el riesgo también estaba que te echaban del trabajo. Es decir, había periodistas de la Junta Democrática que ya eran cada vez más conocidos y notorios, que no tenían acceso a los medios de comunicación importantes y especialmente los del Estado, llámese la agencia EFE, llámese Radio Televisión Española, etc. Era un riesgo limitado. Quienes estaban más expuestos eran los dirigentes políticos como Alejandro y sobre todo algunos que eran los verdaderamente más buscados, como eran Santiago Carrillo y todo el equipo del Comité Central del Partido Comunista de España, que eran, porque en aquel momento de la transición, yo siempre digo que los 2 grandes protagonistas de la transición fueron el exsecretario general del Movimiento Nacional, Adolfo Suárez, y el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo. Y fue entre estos 2 entre los que se hicieron los pactos iniciales para la transición. ¿Cómo se hizo? ¿Con qué mimbres? ¿Con qué objetivos democráticos? ¿Se hizo de la mejor manera posible? ¿Se hizo de la única manera posible? Ese es el gran debate de fondo en el que estamos ahora. Ahora llegaremos también a ese punto de si se pudo hacer de otra manera, si no se pudo hacer.
Pero los que corrían riesgos eran los grandes dirigentes políticos, Exacto. tanto de la Junta como de los partidos políticos. Cuéntanos, Alejandro, ¿a qué se exponía un sindicalista, un está político? muy claro que lo que se exponía uno era la cárcel, ¿no? Yo tuve pruebas del asunto y lo mío fue leve, porque yo estuve en la cárcel mes y pico, luego estuve desterrado 3 años, tal. O sea, lo mío, cuando te encontrabas con gente con 20 años o con un compañero del Partido Comunista, estando yo en la cárcel, que me dijo que se había tenido que cortar las venas para que no le torturaran más, y como se había cortado las venas, le habían mandado al hospital y ahí habían parado con la tortura. Cuando tú vivías y conocías estas cosas, esto era en un doble sentido. Era te daba miedo, porque uno no es de piedra, Proyectaba miedo te daba a tus miedo, compañeros. pero por otro lado te revolvía las tripas morales. ¿Por qué? ¿Cómo ocurriendo eso yo soy capaz de no moverme? Y podría contar, cuando interese, un diálogo mío con Alfonso Guerra, Sí. en el que yo decía esto y él no lo entendía y lo consideraba contraproducente. Si interesa, lo cuento luego. Ahora voy a lo que me has preguntado. Voy a contar una cosa casi cómica. O sea, porque claro, la represión, la dictadura, tanto perseguir, entra en lo cómico, entra en lo absurdo. ¿No? Por un lado, no eran bromas la tortura, No. ni la cárcel, ni nada, no eran bromas. Pero luego era, bueno, a mí me hacen una entrevista, año, me parece que fue 75, una revista que se llama La Ilustración Regional, una revista liberal, en donde me hacen una entrevista. Y entonces en esa entrevista, pues yo digo que lo que pretendo, pues teníamos un grupo andalucista, pretendemos que Andalucía tenga poder, que sea igual a otro cualquiera, que somos un pueblo, que tenemos una cultura, bueno, lo que os podéis imaginar. Y digo, por primera vez se usa esa palabra, digo, lo que pretendemos es tener poder andaluz, ¿vale? Y ahí queda. Al día siguiente, el fiscal denuncia ante orden público y la revista La Ilustración Regional es retirada de todos los kioscos porque se había mencionado una palabra que decía poder andaluz. ¿Es increíble o no? Sí, sí. Bueno, años después, yo ya diputado en el Parlamento, recibo una llamada del embajador, que Pablo se recordará, era uno que era de raza negra, no me acuerdo de su nombre, pero que era un embajador muy famoso, muy reaccionario, por muy negro que fuera, y me llama que me invita a comer. Y digo yo, este señor, tal. Y la comida, pues nada, que tal, el Partido Andalucista, que ya tenía 5 diputados, tal. Me dice, por cierto, eso de poder andaluz, o sea, se le había quedado, aquí ahí, como un elemento perturbador para lo que él entendía, ¿no? Y le dije yo la verdad. Le dije, ante una situación en la que a los andaluces se ríen de nosotros porque hablamos mal, nuestra cultura se apropia y aparece como cultura española, cuando es cultura andaluza. Y además a los catalanes nos quitan la industria y se la pasan allí. Es decir, la industria es machacada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Solidaridad? ¿Nos queremos todos? No. Poder andaluz. Y le dije al embajador, ¿qué pasó con los negros en los Juegos Olímpicos de Atlanta? Me parece que fueron. Los negros, Black Power. Los que ganaron las pruebas más importantes, Sí. Black Power. Los del Black Power, ¿qué querían? ¿Montarse en los mismos autobuses que los blancos y todos a la misma escuela? No. Querían autobuses para nosotros solos. Esto para nosotros solos. Un Estado para los negros. Es decir, la réplica a quien te machaca, en vez de mano tendida, pues no, poder. Hay dos reflexiones muy interesantes en lo que has dicho y quiero profundizar en ellas. Primera, poder. ¿Por qué es importante, en mi opinión, y creo que lo compartimos, poder? Porque determinadas libertades, por no decir todas, se tienen que conquistar y para ello necesitas poder. Si no las conquistas, si no tienes poder, estás asumiendo que te las otorgan, que es otro quien tiene el poder y esa libertad te la está dando, pero te la puede quitar el día que decida quitártela. Y es muy importante esa filosofía de tener poder, de conquistar poder que teníais en ese momento, en ese periodo de la transición, en ese periodo histórico en España, y que luego se perdió un poquito, y ahí es donde quiero ir ahora en el siguiente bloque que teníamos. Tenemos la Junta Democrática fundada en el 74. Se funda alrededor de 12 puntos que comparten todos los firmantes, pero
si los leéis y si busquáis en Internet podéis encontrar fácilmente cuáles son los puntos. Había dos elementos centrales, que eran restauración de libertades, libertades individuales, libertad de huelga, libertades en general, libertad de prensa, libertades. Y segundo, y no decía explícitamente la palabra, pero buscaba una ruptura con el régimen anterior mediante la depuración de determinadas posiciones, porque evidentemente los poderes políticos, los poderes el militar, el de informativo, los medios, estaban copados por afines al régimen. Y lo que buscaba era generar una ruptura, que al final no se dio. ¿Cómo se pasa de julio del 74, una alineación prácticamente generalizada con la filosofía, con la idea de ruptura, a octubre del 76, es decir, apenas 2 años, pasamos a una reforma en la que los protagonistas del poder mantienen esas posiciones? Cambian la careta, cambian de nombre, cambian de siglas, pero se quedan ahí. ¿Qué pasa en esos 2 años? ¿Quién se atreve a entrarle a este toro? Bueno, vamos a ver. La Junta Democrática era un movimiento ciudadano y conforme íbamos avanzando hacia la alternancia y el fin del régimen con la muerte del general Franco y tal, el protagonismo lo iban cogiendo los partidos políticos. Tuvieran o no una estructura y una representación más o menos importante, porque el Partido Socialista era sobre todo una carcasa, pero tenía la marca y sobre todo tenía el apoyo de la Internacional Socialista, que económicamente era muy importante y políticamente también. Y había tenido el apoyo del propio régimen durante muchos años. Bueno, tanto como eso... Estaba, digamos, al menos tolerado. Bueno, tanto como eso no, pero bueno. Y hay por ahí documentos que dicen que un tal Isidoro tenía carta de... No, bueno, pero una cosa es que ellos hicieran la vista gorda, pero ha dicho tolerado, no ha dicho bueno, tampoco... pero yo no creo que Felipe González fuera cómplice de esa situación. Vamos, no me lo creo, vamos. De hecho, algunas de las veces que Felipe venía a Madrid, como Isidoro, dormía en un apartamento que tenía Alejandro Rojas Marcos aquí en Madrid, un apartamento chiquitito, y le decía, Alejandro, déjame el apartamento. Y se metía allí para que no supieran dónde estaba. O sea, que no, eso no es así. Bueno, pero lo importante es que ese gran movimiento de las juntas democráticas, que eran desde el punto de vista geográfico, eran Junta Democrática de España, luego de regiones, de Cataluña, de Andalucía, de ciudades, de capitales, de pueblos, de organizaciones profesionales, Junta Democrática de Periodistas, de abogados y tal. Esa fue una creación muy original, esa fórmula de las juntas democráticas profesionales. Y luego eso reveló de que esa aportación de todo ese sector importante de la sociedad civil estaba representada por gente muy cualificada, es decir, con estudios, con carreras universitarias, con gente muy preparada, que completaba el vacío que había en las estructuras de los partidos políticos, salvo, como hemos dicho ya antes, en el del Partido Comunista, que tampoco era un ejemplo de democracia interna, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Es decir, que hubo una aportación en la vida democrática y en la estructura y tal. Y esas juntas democráticas, apoyadas en los partidos políticos, fueron las que iniciaron el cambio y tal. En cuanto los partidos políticos asumen el mando del proceso de la transición, en contra del criterio de Antonio García Trevijano, se liquida de la noche a la mañana las juntas democráticas, que podían haber figurado, si no como partido político, sí como una estructura de la sociedad civil. Pero en eso Felipe González fue implacable, dijo que eso se tenía que acabar, y eso se acabó, y se liquidó completamente, ¿no? Y ahí entran en el posibilismo. Y el posibilismo era... El famoso ruido de sables. El posibilismo era... El régimen saliente todavía es muy poderoso, tiene el control de todo el ejército, tiene el control de los servicios de información, de la policía, de la Guardia Civil, tienen el poder económico en sus manos y tienen los grandes medios de comunicación en sus manos. Y ante ese formidable aparato de poder, aunque Franco ya estaba muerto y el rey Juan Carlos había asumido la jefatura del Estado, pues la parte contraria estaba en una posición de debilidad. Y entonces se entró por la vía del posibilismo para hacer un pacto entre los restos del régimen
del franquismo y el ideal de tal. Un encuentro entre el ideal de un pura sangre de la democracia y el borrico de la dictadura. Y al final ese encuentro, por lo que hemos visto en estos últimos años, acabó saliendo un mulo. ¿Por qué? Está más cerca del Porque borrico, sí, se renunció a las grandes líneas maestras de lo que era una democracia, que eran la separación de los poderes del Estado, pieza fundamental, y una ley electoral representativa, porque cuando aquí en España decimos eso de que la gente cree que esto es una democracia, dice, oiga, ustedes saben que España es no sé si el único o uno de los pocos países de la Unión Europea en la que los ciudadanos no eligen directamente a nadie, ni al jefe del gobierno, ni a los diputados, a los senadores por unas listas controladas por los partidos, ni a los alcaldes, ni a los concejales, ni a los presidentes autonómicos, ni a los diputados autonómicos. Los españoles no elegimos a nadie. Somos quizá el único país de Europa donde los ciudadanos no eligen directamente a nadie, solo eligen listas cerradas con siglas, punto. Eso no existe en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Holanda, ni en Italia. Estamos de acuerdo. Pero volviendo a la pregunta inicial. No, entonces, Pablo. no, pero termino este pequeño intervención. Eso por un lado. Por otro lado, aquí se dio por bueno de que en España había separación. La Constitución se había hecho, había garantizado la separación de los poderes del Estado. Eso era completamente falso. El Poder Judicial estaba controlado y lo empeoró Felipe González en el 85 cuando reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial. No había separación de poderes, estaban separadas las funciones de los poderes, pero no los poderes en sí mismos, de manera que el que ganaba en coalición o por mayoría absoluta, decía Bougainville Messier, se quedaba ejecutivo, legislativo, el judicial, larga mano sobre el poder económico y control de los medios de comunicación. Esa es la situación que Antonio García Trevijano quería evitar y denunció que el pacto entre el franquismo y entre los demócratas conducía a una oligarquía. Y ahí es donde estamos. Y añadió, cuando no hay separación de los poderes del Estado, los gobernantes se rodean de un halo de impunidad y aparece la corrupción. Eso lo anunció él hace ya mucho tiempo. Cierto. Leo, para que, volviendo al tema, me interesa de verdad cómo se evoluciona de una cosa a la otra. En julio del 74, cuando la Junta se funda y se presenta oficialmente en París y aquí en Madrid de manera clandestina, entre los 12 puntos lleva la celebración de una consulta popular para elegir la forma definitiva del Estado. Casi un año más tarde, en junio del 75, que es cuando se funda la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el Partido Socialista, entre su manifiesto lleva también la apertura de un proceso constituyente. Estamos hablando de junio del 75. Nada de eso se hizo. Nada de eso se hizo. Nada. ¿Cómo se abandona? ¿Cómo te puedes presentar? Y de verdad, me faltaban 5 años para nacer. Hacedme entender, ¿cómo puedes presentarte en el 74 con una serie de puntos entre los que está el proceso de libertad constituyente, que la forma definitiva del Estado sea elegido por el pueblo, y la otra iniciativa, la del Partido Socialista, llevar una apertura de un proceso constituyente en el 75 y que en prácticamente un año se abandonen muchos, por no decir todos, los puntos programáticos que te han creado y dé paso a un reformismo que mantiene las estructuras de poder? ¿Cómo se le vende eso a la población o a los medios frente a los que estás presentado con una cartilla de, oye, yo soy A, B, C, D, quiero estas 5 cosas, y conforme pasa el tiempo abandono prácticamente las 5 cosas que tenía en mi cartilla de entrada? ¿Cómo se evoluciona de una cosa a la otra? Ahora me toca a mí, ¿no? Dale. A ver, es que el tema no era que cuando creamos la Junta Democrática decimos queremos A, B, C, D. No. Era algo mucho más profundo y mucho más elemental. Y era, 1, hay una dictadura. Tenemos que caminar a la democracia. Obvio. 2, el poder radica aquí. Aquí no hay poder, hay ideales, víctimas, sacrificio. Aquí poder, Sí, aquí poder no hay poder. claro. Pero caminamos a algo que sustituye a esto, que es patrimonio que lo queremos nosotros, sin poder. Vale. ¿Y ahora qué hacemos?
y aquí viene el cerebro de Trevijano, y dice, 1, derecha e izquierda. Pero no por ser derecha y por ser izquierda, como he dicho antes, sino porque la derecha es los que tienen el poder y la izquierda son los que han estado luchando y tienen esos ideales. Y hay que sentarlos. Y no se han sentado en los 40 años de dictadura. ¿Y cómo se sientan? Como no hay representantes, porque él dice, los partidos políticos no son representantes, porque no lo son. No. Dice, porque me decía a mí, pero vamos a ver, hay partidos demócratas de derecha, Democracia Cristiana de Gil Robles, Partido Liberal de Satrústegui, no sé qué tal, no representan a nadie. Y el Partido Comunista representa relativamente, pero ese es lo que tiene un ejército de militantes y sobre todo tiene las cárceles llenas. Pero los partidos no representan. Por tanto, hay que sentar a los partidos, porque son un elemento incuestionable, pero hay que sentar a la ciudadanía. Sí. Y de ahí la gran figura maravillosa de Antonio, que era incorporar a esa gente que llamamos independientes sí. a sentarse allí. Y llegó a convencer a Santiago Carrillo que para traer la democracia a España tenía que sentarse de igual a igual con un señor que ni tenía partido político, ni tenía carnet de identidad política, como era Rafael Calvo Seré. Y Santiago Carrillo lo entendió. Sí. Y Calvo Seré lo entendió. Y Trevijano fue el que hizo la boda. ¿Vale? Y ahora, en la Junta Democrática, que yo fui testigo porque fui el quinto, 6, 7, cada uno una letra, la J, luego entró Tierno, luego el Partido Carlista, luego no sé qué, luego me mandaron a mí a negociar con el PNV, luego me mandaron a mí a negociar con Felipe González, luego y tratábamos de ampliar Tierno, que se le impuso que cambiara de nombre, porque era Partido Socialista de Interior, no, que esto sea un obstáculo del PSOE, hay que llamarse, se cambió a PSP, bueno. Entonces, a la vez que reuníamos la Junta Democrática en París, Santiago Carrillo estaba al lado de Gabriel Navarro, que era un terrateniente andaluz potentísimo. No solo era ideológicamente de derecha, es que era un terrateniente explotador de los trabajadores andaluces. Sí. Y estaba sentado al lado. Y estaba sentado al lado porque creía que había que caminar a la democracia de la mano del Partido Comunista. Por tanto, aquí lo que había era un juego de poder a poder, ¿vale? Pero todo muy limpio. Lo que ha dicho Pablo, una de las características maravillosas de la Junta Democrática era, y además fue idea mía, y que Santiago Carrillo se opuso. ¿Por qué? Porque la idea era, lo que ha citado él, la estructura piramidal. Porque la Junta Democrática estaba arriba. Y de repente, pues a mí se me ocurrió que creciera hacia abajo, porque había una mesa democrática en Andalucía que se convierta en Junta Democrática de Andalucía, y porque en una Junta Democrática de abogados, como ha dicho Pablo, y una Junta Democrática de mujeres no sé qué, y una Junta Democrática. Y Santiago Carrillo dijo que no. ¿Por qué? Porque él quería que los partidos, él al final era muy inteligente, se avenía, pero tendía a que los partidos, y decía, no, lo controlamos aquí arriba. Sí, que la cuota de poder, que las decisiones se tomen aquí. Bueno, y Trevijano, y ya manda narices, que yo era un mindundi. Y Santiago Carrillo era Dios. Y Trevijano era Dios Padre. ¿Vale? Y entonces, Trevijano dijo, votación. Yo me quedé acojonado. Y se hizo una votación y perdió Santiago Carrillo. Y Santiago dijo, chapó. Y se hizo la estructura piramidal. Entonces, esa estructura piramidal, esa presencia de los independientes, ese interclasismo ideológico en busca de poder, todo eso, de repente, bueno, al PSOE se le intentó incorporar y a mí me mandaron a negociar. Y Felipe González me dijo que no, que nosotros queríamos la democracia y que el PSOE no aceptaba la democracia. Bueno, eso es otra historia, otro día que os interese, ¿no? Pero interesa. No hubo manera. Pues claro, el PSOE, ¿cómo iba a haber manera? El PSOE lo que hizo fue su enjuague con Ruiz Jiménez y con Gil Robles, democracia y socialista, las dos internacionales que gobernaban en Europa, la demócrata cristiana y la socialista. Ellos y tal. Y entonces se pone el debate. ¿Qué hacemos? ¿Cada uno por su lado o unidad? Eso es. Entonces ahí Santiago Carrillo sabía, Antonio no quería, porque sabía que eso era la muerte del espíritu de la Junta.
pero Santiago Carrillo sabía que para llevar a buen puerto internacionalmente, o sea, Antonio representaba la pureza de lo que él, de su parida, que era la correcta, pero Santiago Carrillo era la posible. Dijo, no, aquí hay que pactar con el PSOE. ¿Qué hizo el PSOE? Independiente, fuera. Estructura piramidal, fuera. Control del poder de las decisiones. Lo que ha dicho Pablo, partidos. Y los partidos mandan. Y los partidos mandan. Y llegaba Ignacio Camuña, que había reunido a 7 amigos, era un partido. Y Joaquín Garrigue, que reunió a otros 5 amigos, era otro partido. Y todo eso es mentira podrida. Me he calentado un poquito, ¿no? No. Yo creo que hay cosas que hay que decirlas como son. Luego quizá añadir una cosa. Vamos a ver. Era muy difícil la ruptura. Era muy difícil. En primer lugar, porque como dice Alejandro, el poder estaba en manos todavía de los restos del franquismo. Pero es que las necesidades democráticas eran urgentes y había que ser posibilistas. No hubo un periodo constituyente. En España, las elecciones de 1977, donde yo fui candidato del partido de Alejandro por Córdoba, precisamente, pues en las elecciones, es decir, había que conseguir cosas muy urgentes. Primero, la libertad de los presos políticos. Segundo, la reconciliación nacional. Ver a Dolores Ibarruri, como yo la vi en el Congreso de los Diputados, presidiendo el Congreso de los Diputados, porque por su edad le tocaba presidir la primera sesión, aquello fue impresionante. Ver cómo entraron los líderes del Partido Comunista en el Congreso de los Diputados, Alberdi, Ibarruren, Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, todos con trajes y con sus corbatitas, cuidando el detalle de la representatividad. Tú vas ahora al Congreso de los Diputados, que yo todavía aparezco por allí a ver algunos debates, y aquello parece un guateque de una feria. Allí va todo el mundo con las rastas, con los no sé qué. Aquello es una cosa, es decir, cuidar las formas de la dignidad, es decir, del cargo que representas, porque representas a los españoles. La entrada de los diputados del Partido Comunista en el Congreso fue impresionante. Puso la carne de gallina. Había que recuperar la libertad para la gente que estaba en la cárcel. Había que hacer la reconciliación nacional. Había que hacer los pactos de la Moncloa para poner en marcha la economía. Eran muchas las tareas y muy importantes. Y el sacrificio fue el fin de la ruptura. Renunciar a la ruptura. Y renunciar a sus ideales, en el caso del Partido Comunista. La Constitución se hizo en secreto. El punto 11 de la Declaración de la Junta Democrática, votación sobre el modelo de Estado. República o monarquía. No se hizo. La monarquía se metió de matute en el texto constitucional para no hacer el referéndum. Se sacrificó también eso. Pero se hizo en aras del posibilismo. Había que hacer la reconciliación nacional, había que hacer los pactos de la Moncloa para arrancar la economía, había que recuperar las libertades, no la libertad política, porque la libertad política luego se estropeó con el propio nuevo régimen que se puso en marcha. No hubo libertad política, de hecho. En ningún momento hubo libertad política. Hubo libertades individuales. Libertad política, entonces no hubo un debate sobre la Constitución, se redactó en secreto. No, yo entonces estaba en el diario El País, era corresponsal diplomático del diario El País. Y la Constitución se hizo en secreto. No hubo un debate en el Parlamento sobre los artículos de la Constitución. No hubo un periodo constituyente para hacer ese debate. Ni siquiera los medios de comunicación debatieron el texto de la Constitución. Lo publicó en exclusiva el diario El País porque consiguió el texto que se lo dio Peces Barba a Bonifacio de la Cuadra y de la noche a la mañana lo publicamos en el periódico y se quedó todo el mundo boquiabierto. Lo cual es muy raro de que no hubiera un debate en el Parlamento sobre la Constitución. Todo se hizo a grandes velocidades con el argumento de cuidado que el poder franquista está todavía en pie y había que ser posibilista. Y ahí hubo muchas renuncias con la esperanza de que con la democracia o esta democracia entre comillas en marcha, los gobernantes iban a completar y a culminar el proceso de la democratización del país, pero no se hizo.
Una pregunta, Pablo. Mira, vosotros vivisteis esto en primera persona. Yo puedo entender que viniendo de una dictadura y sufriendo la opresión que estabais sufriendo, el argumento de ser posibilista en ese momento se vendió y muchos lo compraron. Frente a miedos, fundados o infundados, ahora es difícil medir cómo de real era ese ruido de sables del que se habla o esas amenazas que empujaron al posibilismo. Pero ahora, a toro pasado, han pasado 50 años desde la Junta, 46 desde la Constitución. ¿No tenéis la sensación de que no se cumplieron los objetivos que se pretendían en aquel momento y que los partidos terminaron traicionando el espíritu, al menos original, de estas juntas democráticas o de la plataforma de convergencia en el caso del PSOE o de la Platajunta cuando se fusionaron, que permanecían esos objetivos? ¿No tenéis la sensación de que mucho de aquella estructura poder del franquismo se replicó y se trasladó a esa democracia que dieron a llamar, y que lo que sí que hubo fue una operación de marketing fantástica, de venta de... Pues yo no dudo que las imágenes icónicas de comunistas entrando al Congreso o de tales y tales otras personas dándose la mano, pues fuera muy bien vendida. Pero ¿no tenéis la sensación de que fue más fachada, venta de un hermanamiento, digamos, más de teatro que cambio político real? No, hombre, más de teatro. Y reconozco las libertades individuales. Ojo, esto por supuesto no lo pongo en duda. No, más de teatro no. En aquel momento se hizo no lo que nos hubiera gustado a muchos, y por supuesto a Trevijano, que denunció el modelo. Bueno, Trevijano, tenemos un bloque ahora para hablar, me estoy guardando un par de cosas, pero Trevijano, ¿sabes lo que decía de recuperar la concordia? Aberraba eso de la concordia y del hermanamiento, porque decía, allí donde hay concordia, allí donde hay pacto, quiere decir que entre ellos se han repartido el botín, y si tú no estás ahí, es que tú eres el botín. No, él decía, y el consenso, estaba en contra del consenso. Por supuesto, porque decía, los políticos tienen que estar enfrentados, no hermanados. Sí, sí. Incluso decía... la crítica no puede ser constructiva, tiene que ser destructiva, porque si no se convierte en asesoramiento al poder, decía. Pero bueno, en aquella época era muy complicado, muy difícil. Yo creo que se podía haber hecho mejor de otra manera, pero también creo que, siempre se puede hacer de otra manera, que se hizo bastante y bastante de lo que se pudo, ¿no? Y yo no le llamaría un teatro, un paripé. Había que estar en ese momento y en esas situaciones para entender lo que estaba pasando, y yo ahí sería generoso, aunque yo discrepé del modelo de sistema democrático que se puso en marcha, pero había que ser generoso y comprensivo con la situación. A ver, voy a contestar yo lo mismo. Dale, Alejandro. Vamos a distinguir lo inevitable de lo evitable desde ahora. ¿Cómo podemos...? Voy a dar mi opinión, obviamente. Adelante. Desde mi opinión, ¿qué creo que era, aunque no me guste, que fue inevitable? ¿Y qué creo que hubiera podido ser evitable? Eso es. Muy sencillo. Adelante. Lo inevitable. No teníamos poder para imponer nada. ¿Vale? El ejército. La gente. La gente. La gente no se había tirado a la calle contra Franco, ni contra el régimen. ¿Vale? Sí, sí. O sea, no teníamos nada. Luego y el poder estaba en el otro lado. Luego lo inevitable era que estábamos negociando unos ideales que nos movían, un victimismo que habíamos sufrido, y que el enemigo sabía que lo suyo no era para siempre. Era lo único que movía al enemigo a sentarse con nosotros. Que sabía que había llegado el momento. Más vale llegar a un acuerdo que no aquí, porque veremos a ver el día de mañana. Nada más. Entonces, estoy con Pablo, es que se nos pide, caramba, que se nos pide. Bueno, quizás no renunciar a algunas. Bueno, yo puedo entender que en toda negociación hay paso adelante, paso atrás, pero quizás se renunció a demasiado. Pues empecemos por lo inevitable, que es lo fundamental. Lo inevitable, puedo entender que había que sentarse. Cero versus infinito. Venga. ¿Vale? Y ahora, lo evitable. Lo evitable, la culpa la tuvo el PSOE. Hay muchas cosas que fueron evitables, pero el PSOE es que jugaba en contra. Y no tenía que haber jugado en contra. El PSOE propugnaba que el PC no fuera a las primeras elecciones. ¿Vale?
Sí, sí. El PSOE fue el que se cargó a los independientes cuando los independientes eran gentes que procedían de abajo arriba y cuyo único título era que los demás reconociéramos que eran voces cualificadas, nada más, fuera. A Trevijano lo fusilaron al amanecer, ¿vale? El PSOE. Entonces, el PSOE fue la perla mala, la perla mala. De todo lo evitable, la culpa fue PSOE. Una opinión, una opinión. Y ahora, voy a decir dos cosas muy rápidas, muy interesantes. Una, o las dos que pienso yo. Una, lo de que el PSOE, claro, el PSOE era la socialdemocracia alemana. Era Willy Brandt. Exacto. Tenían dinero, pero antes de dinero tenían asesoramiento, tenían de todo. Un ejemplo. A mí me detiene la policía, me manda a la cárcel, no sé cuánto, pero me tiene 3 días en el calabozo. 3 días en el calabozo, donde no pude comer, no pude tal. Y la última madrugada me llama el comisario jefe, un tal José Martín, ¿vale? A las 3 de la mañana. Hombre, Alejandro, después de tenerme allí 3 días, y me podían tener 17, porque era estado de excepción. O sea que yo, la angustia que tenía era que llevo 3, pero puedo llevar 33, porque como he estado de excepción, vale. Me sube. Hombre, Alejandro, tenía yo ganas de conocerte porque yo he conocido a gente de tu familia, Rojas Marcos, una familia de la burguesía sevillana, muy respetable, pero tú por qué camino llevas y tal y cual y tal. Digo, no. Pero bueno, es que eres amigo de los comunistas, es que no sé qué y tal. Digo, bueno, pero yo no soy comunista, pero es que tú eres amigo. Digo, bueno, o sea, no, bueno, yo nada. Bueno, ¿quieres un café? ¿Tú fumas? ¿No fumas? O sea, polibueno, ¿no? Se llama eso. Polibueno. Polibueno. Y me dice, aquí viene la perla, me dice, te estás equivocando, te estás equivocando. Mira, hace unos días hemos detenido a Felipe González. Felipe González no lo hemos mandado al calabozo. Felipe González ha estado las horas que estuvo detenido aquí conmigo y yo le ofrecí lo que quiso. ¿Por qué? Porque él tiene una postura sensata, porque el hombre me llamaron de Europa, me dijeron que era un hombre respetable y tal, pero tú es que vas, pero siendo de la familia que eres. ¿Vale? Sí, sí. Vale. Y luego una perla. ¿Sabéis a quién le debemos el nombre de Junta Democrática? ¿O de quién? ¿A que no lo sabéis? A Santiago Carrillo. Un día, en los primeros días, se decide qué nombre le ponemos a esto. Y cada uno tenía... Éramos pocos, éramos 5. Yo creo que éramos los 5 primeros. Tal, no sé cuánto. Y entonces Santiago Carrillo, que era... A mí me enseñó... te puede gustar cosas de él, pero era un maestro, ¿no? Lo mismo que Antonio García Trevijano era otro maestro. Sí, sí. Santiago Carrillo dijo, hay un movimiento en la historia de España, popular, de las juntas democráticas contra la invasión del francés. Y de ahí salió el nombre. Y por eso le pusieron Junta Democrática. ¿Es bonito o no? Pues sí que es bonito, y no lo conocía. Vamos a volver a... Porque me parecía interesante, ¿verdad? Esa aproximación que hacías de lo evitable y lo inevitable. Y puedo entender que había elementos que eran inevitables por la distribución de poder, de distribución de fuerzas que había, es evidente. Y más aún, y ahí tenemos una pregunta que no sé cómo la queremos abordar, pero era las injerencias internacionales o las presiones o la intervención internacional, que también se sabe que determinados países o determinadas potencias tenían ciertos intereses en que la transición se hiciera de una manera más ordenada, que no de otra manera, que podía resultar más desordenada, y viendo el ejemplo que teníamos de Portugal en la Revolución de los Claveles de apenas unos meses antes, pues había un miedo a que la distribución de fuerzas, si se votaba abiertamente, fuera más favorable al Partido Comunista de lo que se sospechaba en origen. Digamos que había intereses detrás y puedo entender esos miedos. Pero ¿no tenéis la sensación de que mucho de lo esencial se quedó en el camino y que de aquellos polvos, estos lodos, hoy sufrimos un sistema que carece de determinadas garantías porque se cedió demasiado en aquel momento? Bueno, le toca a Pablo, pero un pequeño inciso. Que no te enteras A ver, que hay cosas inevitables derivadas del poder. Todo estaba en un lado y todo. Nada estaba en el otro. No se podía hacer. Y ahora, ¿qué es lo evitable? Sí. La actitud del PSOE. Y Bueno, pero entonces, de Felipe claro, González. pero sin esa actitud es increíble, es increíble. Además, ¿qué ha pasado luego? No nos encontramos... Ahí hay uno de los libros que yo he traído, hay un artículo mío en el Club Siglo XXI que presentó Antonio Gala,
y cuyo título se lo debo a Antonio, lo he traído porque cuyo título se lo debo a Antonio. El peligro del régimen de dominación. Es decir, iba a haber unas elecciones y Antonio decía, aquí el peligro no es que venga un gobierno u otro, es un régimen de dominación. Completamente. ¿Y qué pasó con el PSOE? Claro. ¿Qué pasó con el PSOE aquí? ¿Qué pasó con el PSOE? Como se ha dicho tantas veces. Es decir, las manos manchadas de sangre con la ETA, el gobernador de Banco de España en la cárcel, el director general de Guardia Civil en la cárcel, Felipe González aplaudiendo al secretario de Estado para que se callara con el tema del GAL. Es decir, es un régimen que carece de controles. Correcto. Eso es lo evitable. Eso fue lo evitable. Pues a eso me refiero. ¿No os da vergüenza, no os da vergüenza ajena, por descontado, escuchar a Felipe González? Sí. Aunque tenga razón en algunas de las cosas que dice, que en su partido alguien levantaba la voz, la 10ª parte de lo que él la levanta ahora, y salía por la ventana fusilado al amanecer, y él ahora echando ahí... Pero ese es el responsable. No lo dudo. Estos son de los nuestros todos, ¿eh? Aquí puedes decirlo tranquilo, solo encuentras aliados. ¿Coincidís entonces en que, bueno, en el fondo esto de alguna manera justifica que una asociación como la que hemos refundado, por decirlo de alguna manera, es más necesaria que nunca porque dentro de lo, según tu criterio, evitable e inevitable, pues quedaron muchas cosas en la caja, en el cajón de lo que era inevitable, pero hubiera sido interesante que hubiera sido evitable y que sí se hubiera podido incorporar en esa reforma, ¿eh? Que no les des vuelta. No le des vuelta, si lo digo solo a justificar porque ahora manera todavía... de sacarle del carril. Dice, lo evitable y lo inevitable. No, ahora digo... Y digo, bueno, esto es inevitable. Y dicen, bueno, pero es una pena que la parte inevitable no lo pudiéramos haber hecho evitable. No, más que nada porque eso nos haría la vida más fácil ahora, pero no haría que nosotros no tuviéramos sentido. Querer convertir en evitable lo que era inevitable. Nada más que tranquilizar la conciencia de los que estuvimos entonces o de los que no estuviste y tirarnos piedras a los que estuvimos. No, pero a eso me refiero justamente. Si era inevitable... ¿Tirarnos piedras? No vamos a tiraros piedras. Si era inevitable, como decías, pues es lo que te tranquiliza. Es lo que te tranquiliza, ¿no? Hombre, lo que es inevitable es inevitable. Exactamente. Mira, Santiago Carrillo, que tenía el detalle después de las Juntas Democráticas, yo tenía que viajar desde Sevilla a París, no sé qué, pues yo no... París, pues yo solo y tal, pues me invitaba a cenar. Y algunas veces le decía yo, digo, pero Santiago, ¿que vamos a tragar esto? Pero esto es muy fuerte, pero tú eres de izquierda, ¿no? Yo también, pero vamos a tragar... Y me decía, me pasaba la mano por el hombro y me decía, Alejandro, yo tengo, no sé, la cifra que me decía, 3.000, 2.000, 5.000 en la cárcel. Y yo los tengo que sacar. Y yo no voy a hacer nada contra la dignidad de mi partido, contra la dignidad mía, contra la dignidad de mis compañeros, de mis camaradas. Dice, pero yo los voy a sacar. Y si para sacarlos yo tengo que sacar esa bandera que mató a gente mía y yo tengo que coger esa bandera y olvidarme de que esa bandera mató a gente mía para llegar a la democracia y que mis camaradas salgan, yo lo hago. Chapó, ¿eh? Si hubiera sido una democracia, hubiera dicho chapó. Yo creo que ahí patinó un poquito también el hombre. Vamos a ver, que pasamos de una dictadura a unas votaciones. A un régimen de libertades individuales. Fue un primer paso. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a añadir a lo evitable y a lo inevitable un tercer factor. Vamos a ver. Las medallas que hay que colgarle al adversario. Porque al adversario hay que valorarlo. Sí, o sea, sí. no valorar en toda negociación, efectivamente, hay dos partes, en toda guerra hay dos partes. Suárez era un monstruo. Aparte de lo evitable e inevitable, me he dejado en el tintero un tercer factor. Y es la habilidad del contrario, que ya no era cuestión de poder. Por ejemplo, el someter a votación la ley de reforma, cogiéndonos a todos los demás en mantilla, y nosotros pidiendo la abstención en esa votación, creyéndonos que nos íbamos a llevar al pueblo detrás, y él se apuntó un trato... Al día siguiente se acabó la bandera de la ruptura. Claro. ¿No había nada que hacer? Sí, no, ya ahí con eso ahí se había acabado. Con los votos. Claro. Sí, no, la figura de Adolfo Suárez es fundamental. Es fundamental. Yo tuve la
la oportunidad de tener como periodista y él como presidente del gobierno una relación muy cercana, y luego cuando años después me pidió que le echara una mano, yo estaba preparando la salida del diario del Independiente en los finales de los 80, en el año 86 hubo unas elecciones generales, yo estaba preparando la salida del diario y me llamó Adolfo Suárez, que estaba con el CDS, tenían 2 diputados, Agustín Rodríguez Sagún y él, y me dijo, Pablo, ¿qué estás haciendo ahora? Digo, mira, estoy para ver si saco un periódico alternativo al País y tal. Y me dijo, oye, me gustaría que me dirigieran la campaña electoral porque me presento a las elecciones y los bancos nos han quitado todos los créditos y tal. Y dije, pero Adolfo, si yo de campañas electorales no sé nada. No, hombre, no, tú, comunicación y tal. Bueno, total, me embarqué con él frente a en aquel momento surgió un partido nuevo, que era el Partido Reformista, que fundaron Garrigues, Antonio Garrigues, Miguel Roca y Florentino Pérez, el del Real Madrid. Estaban los 3 con muchísimos medios, dinero y tal, que era el competidor en el centro de Adolfo Suárez. Yo me puse al frente de la campaña y fue un éxito, porque sacó 19 escaños y los de Garrigues 0. Pero en esos 3 o 4 meses que estuve con él, viajando en un autobús completamente roto, y luego además el personaje no dormía porque se despertaba por la noche y no dormía, y me llamaba a mi cuarto cuando íbamos a los hoteles de carretera y me decía, Pablo, ¿estás despierto? Y yo decía, ahora sí, ahora sí. ¿Nos fumamos un cigarro? Bueno, venga, y tal. Y entonces, con mi instinto de periodista, le iba tirando de la lengua. Porque tener tan cerca a un personaje, cuando yo me hizo esta propuesta de la campaña electoral, yo le llamé a un amigo mío, que había sido con el que había coincidido de corresponsal en Bruselas y que trabajaba en Le Monde, que había dejado el periodismo y había montado en París un centro de marketing político y campañas electorales, con gran éxito porque llevó a Mitterrand a la presidencia de la República Francesa. Y cuando Adolfo Suárez me llamó, yo le llamé a este amigo, a Felipe, le dije, oye, que me han ofrecido Adolfo Suárez esto y no sé qué hacer porque yo esto no sé nada. Y me dijo, pero vamos a ver, Pablo, Adolfo Suárez está en la historia de España y en la historia de Europa. Y tú vas a perder la oportunidad de estar trabajando con él 3 o 4 o 5 meses. ¿Tan mal de la cabeza? Dile inmediatamente que sí. Y efectivamente, durante esa campaña, ese viaje, estuvimos hablando y hablando. Hablamos de la transición, hablamos del golpe de Estado, del que todavía hay muchos agujeros negros por aclarar. Hablamos de las relaciones con los partidos políticos y el PSOE, cómo el PSOE, estando él acosado por el ejército y acosado por los atentados gravísimos de ETA, cómo el PSOE le montó una moción infame de censura. Y él me contó cómo el PSOE estaba al tanto de la operación armada, no solo porque Enrique Múgica fue a Lérida a reunirse con el general Armada, donde Suárez lo había echado del Alto Estado-Mayor y le había enviado a América, a Lérida, como a mí me contó en una de esas noches de conversación, porque tuvo un incidente en el despacho del rey Juan Carlos, en el que en un momento dado estaban Armada, Suárez y Juan Carlos. En un momento dado Armada le dijo, bueno, presidente, la idea que yo tengo de España, y dijo, ¿cómo? La idea que tú tienes de España, cuádrate, ponte firme, sal de este despacho, estás expulsado ahora mismo. El rey Juan Carlos dijo, pero bueno, Adolfo, ¿qué pasa? Fuera de aquí. Y lo echó. Y le dijo Juan Carlos, pero bueno, ¿pero y esto por qué? Y dice, señor, un militar que tiene su propia idea de España es un golpista. Y acertó. Y al día siguiente Adolfo Suárez lo cesó porque era segundo jefe del Estado Mayor Armada y lo mandó a Lérida. Y allí a Lérida mandó Felipe González a Enrique Múgica a hablar con este. Y allí en Lérida se reunió un mes antes del golpe con Juan Carlos en Baqueira Beret. Se fueron a cenar y llegaron al hotel a las 6 de la mañana. ¿Qué pasó en el golpe de Estado? ¿Quiénes estaban ahí detrás? ¿Qué había de todo eso? El golpe de Estado lo para Tejero. Cuando se presenta Armada, yo estaba en el Palace enfrente haciendo información para el diario El País, se presenta Armada en las puertas del Congreso y está ahí Tejero esperándole.
Y llega y le dice, bueno, Tejero, ¿qué está todo? Coronel, muy bien, a sus órdenes, mi general, está todo preparado. Ahora va a entrar usted a hacer una declaración y tal. Y dice, sí, voy a hacer una declaración y voy a proponer un gobierno de unidad nacional presidido por mí y con una serie de personajes. Tengo aquí la lista. Y le dice Tejero, ¿tienes la lista ahí? Déjame que la vea. Tejero coge la lista y dice, hostias. Dice, oye, ¿pero tú te crees que hemos dado un golpe de Estado para que Felipe González y Alfonso Guerra sean ministros y Sole Tura, que es del Partido Comunista, sean ministros? Y dice, pero Adolfo Suárez no tenía ningún socialista ni ningún comunista en el gobierno. ¿Pero esto qué coño es? Saca la pistola a Tejero y le dice a Armada, márchate ahora mismo de aquí o te pego 2 tiros. Y ahí se acabó el golpe de Estado. Pero en el golpe de Estado quedan todavía unos misterios por descubrir que ya veremos algún día. Da para otro programa, da para que nos sentemos aquí otras 2 o 3 horitas. Un momento, voy a poner el prolegómeno de eso. Casualmente coincido con Felipe González antes de lo de la visita que ha contado Pablo a Vaqueira, en un avión Madrid-Barcelona, porque hay en Barcelona vamos a un meeting. Felipe va a su meeting y yo voy al mío. Y encontramos en la escalería del avión. Hombre, tal, bueno, y nos sentamos juntos. Nos sentamos juntos y empieza Felipe a hablar y yo a hablar de la situación política. Empieza a decirme, esto no puede ser, esto no puede ser, Adolfo Suárez es un desastre, hay que quitarlo como sea, se va calentando, no tiene prestigio ninguno internacional, el rey ya tampoco lo ampara, no tiene a nadie, no sé cuándo, los ministros, no sé cuándo, yo lo veo disparado. Digo, Felipe, pero... Que te calientas, Felipe, que te calientas y tienes peligro. No, yo le dije, digo, como diciendo, no entiendo nada, ¿y qué hacemos? Dice, pues que hay que quitar a Adolfo Suárez. Y digo, pero habrá unas elecciones, pero ¿cómo lo vamos a quitar? Dice, no, aquí hay que hacer un gobierno, me lo dice él a mí, aquí hay que hacer un gobierno y si lo lógico es que sea un militar el que se ponga al frente del gobierno. Y le digo yo, ¿militar? ¿Militar? Desde la transición nos hemos pasado todos los días. Pensaba yo diciendo, los sables, que vienen, que nos cortan, y ahora nosotros vamos a poner un militar. Y digo, pero Felipe, un militar, que sí, Alejandro, sí, todo menos. Y yo eso lo denuncié en una rueda de prensa en Barcelona y lo denuncié y me sacaba la piel a tira. O sea, que antes del golpe Felipe ya estaba pringao. Que lo que ha contado Pablo es pura realidad. Y que cuando entraron allí, tenemos democracia no gracias al rey, gracias a Tejero. ¿Y por qué gracias a Tejero? Porque la extrema derecha, se carga el golpe. Claro, la extrema derecha, al ver que la moderada derecha y la moderada izquierda estaban por el golpe, dicen los de la extrema derecha, sí, hombre, aquí los que sabemos de golpe somos nosotros, los que damos no somos nosotros. Y claro, lo dan, y los otros dicen, no es esto, no es esto. Pero Tejero fue el que nos salvó. Si no... Absolutamente. Sí, no. De hecho, hay por ahí frases míticas de a mí dadmelo hecho. Había gente... Bueno, dices que había muchos agujeros en el 23F. Yo creo que con lo que habéis dicho habéis dejado muy pocos ya. Se entiende bastante bien por dónde iban los tiros. Más quedan. Pero bueno, quizá lo que yo quería resumir al final con esto es que creo que la figura de Adolfo Suárez fue muy importante para este país. Que él, cuando le presionaban los militares para que no legalizara el Partido Comunista y en el PSOE decían, bueno, podía hacerse en una segunda etapa, Adolfo dijo, no señor, esto hay que hacerlo. Curiosamente fueron Adolfo y Carrillo los que no se tiraron al suelo cuando Tejero entró en el hemiciclo del Congreso, además del general Gutiérrez Mellado, que por su condición de militar no podía hacer otra cosa. Pero yo creo que la figura de Adolfo Suárez es una figura esencial. Es verdad que él no tenía ni la preparación ni la cultura democrática de Trevijano, y tal, ¿no? pero tenía una cosa muy importante. En primer lugar, era una persona muy valiente y luego tenía una intuición impresionante. Y eso nos hizo muy bien y nos hizo mucho favor en la parte, digamos, positiva del inicio de la transición. Como hemos debatido ya un poco sobre lo posible, lo evitable y no inevitable, evito entrar en este debate y pasamos al siguiente bloque porque quería dedicarle un tiempito a este señor que veis en pantalla, Antonio García Trevijano, no sé si sigue saliendo. Ambos le habéis tratado durante muchos años, al menos desde el 74, con más o menos asiduidad.
Yo tuve la suerte de conocerle en persona hacia el 2014 y tratarle unos 3 o 4 años hasta que falleció. Y en ese tiempo recuerdo que a Alejandro le mencionaba diciendo que era un amigo y un caballero. Y cualquier persona que conoce a Antonio García Trevijano, que lo ha conocido, sabe que si Antonio García Trevijano dice que Alejandro es un amigo y un caballero, eso directamente le coloca en un pedestal donde muy poca gente, a ojos de García Trevijano, ha estado. Hablemos un poquito, por favor, de Antonio, de su figura como político, como jurista, como amigo. ¿Cómo lo definiríais? Si tuvierais que pensar en Antonio y darme un minutito de Antonio destilado, a ver, ¿qué me diríais? tanto Pablo como yo fuimos amigos de él, ¿no? Lo tratamos. Pablo en determinadas circunstancias, yo en otras. A ver, yo fui amigo de él. Por tanto, cuando tú llegas a tener un amigo, no eres neutral, ¿no? Porque todo lo que yo diga está adobado con cariño, ¿no? Aunque procuro ser objetivo, ¿no? Más o menos ecuánime. Porque sí. es bueno, incluso con un amigo, ser objetivo, pero adobado con cariño. Antonio era un tipo absolutamente excepcional, ¿vale? Para bien y para mal. Porque su fracaso político personal, es decir, que no tuviera más influencia de la que tuvo, que podía, porque yo creo que podía haber tenido mucha más, se debió a que tenía un carácter muy especial. O sea, él no daba facilidades. O sea, el PSOE lo quería fusilar al amanecer, pero él no daba facilidades para que no le fusilaran al amanecer, ¿no? Pero bueno, era su manera de ser, era su carácter, era su cosa, ¿no? Un tipo excepcional, con una cabeza excepcional, con una cultura excepcional. Y luego, vamos a ver, que en plena dictadura un tío en un laboratorio diga aquí lo que hay que hacer es pum, 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 y que aquello funcione hasta que dejó de funcionar porque había enfrente una pared. Se estaba enfrentando a fuerzas que no era fuera de la su pared alcance. de Franco. No. La pared con la que chocó fue la pared PSOE, Socialdemocracia, Willy Brandt, Y detrás de PSOE, Kissinger la Internacional Socialista, Sí. Kissinger, la OTAN. Que sí, que por eso, a eso me refería con los intereses internacionales que había Esa es detrás. la pared con la que choca. No, con la otra. Él hizo virguería y con don Juan de Borbón. Con don Juan de Borbón hace virguería. Sí, no, bueno. Y estuvo a punto. Lo que pasa que luego el caballero pues se vino abajo y tal, ¿no? Era un tío muy honrado. Eso que ha contado Pablo de usted con qué garantía no se va a escapar, doy mi palabra. Eso suena a la Edad Media, un caballero de la Edad Media. Pero es que ese era Antonio. Sí. Es que si daba la palabra, es que eso iba a misa. No. La lealtad y la verdad, junto con la libertad, eran sus 3 ideales. Bueno, tenía sus defectos también, ¿eh? O sea, que a veces rateaba. A ver, cuéntanos también sus defectos. No, porque yo no voy a... O sea, bastante digo que a veces rateaba, quiero decir que a veces no era todo oro lo que reluce, que había, como todo humano tenía sus sombras. Sí, los que hemos convivido con él sabemos que... Yo diría que tenía una habilidad tremenda para ir conduciendo a sus interlocutores por un extraño laberinto hasta la puerta de la salida. Es decir, les daba carrete a todo el mundo, los escuchaba, le decía, tienes mucha razón, tienes tal, pero no sé qué, y los iba cogiendo por aquí, por allí, por allí, por allí. Y al final, cuando se encontraban todos en la puerta, dice, joder, los ha dejado fuera a todos. Es decir, era de una gran habilidad, tenía una soberbia también importante, tenía una cultura enorme y tenía 2 pasiones. Él en realidad era un político, pero también era un filósofo, tenía un conocimiento de la filosofía política impresionante y sus pasiones eran la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos, porque decía que entre esas dos fuerzas estaba el modelo de la democracia moderna en el mundo democrático, en el mundo occidental. Y él decía, la Constitución americana en la separación de los poderes del Estado, la Revolución Francesa en las libertades
y en los derechos humanos, etcétera, etcétera, y ahí estaba el cogollo de su discurso político. Y de la misma manera que se inventó la fórmula de las juntas democráticas y una nueva estructura para facilitar, como ha explicado Alejandro, el diálogo entre el franquismo y la democracia emergente, pues de esa misma manera también él dibujó un modelo de constitución española o de sistema político que tampoco era descubrir la pólvora, porque estaba basado en la separación de los poderes del Estado. Si el poder gobernante, el Ejecutivo, no tiene contrapoderes, que en teoría deberían ser 4, porque en teoría son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el llamado cuarto poder de la prensa. Aunque en realidad en España los poderes son 5, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la prensa y el poder económico. Y hay unos niveles de promiscuidad que a lo largo de la transición se han ido reforzando entre el poder político y el poder económico tremenda. Y esa promiscuidad pues, ha pervertido en muchas cosas el propio sistema político. Y luego aparte está la famosa ley electoral, que es un desastre para este país, donde los españoles no elegimos a nadie, ni a nuestros representantes ni gobernantes. Y Antonio estaba obsesionado con la separación de los poderes del Estado. Hay una historia que no conoce mucha gente, yo la he escrito alguna vez, y es que en el año, yo creo, 76, hay una reunión de la Junta Democrática en el Hotel Meurice de París con el conde de Barcelona, de la cúpula de la Junta con el conde de Barcelona y con Maurice Duverger, que era el catedrático de Constitucional de la Sorbona de París, el constitucionalista más importante que ha habido en el siglo XX. Y en esa reunión a la que asisten, yo estuve en la puerta, yo era muy joven, yo no entraba a esas reuniones de la Junta, a mí me dejaban siempre fuera. Pero luego me contaron lo que había pasado. En esa reunión estuvieron Rafael Calvo Serer, creo que estuvo el de los liberales, Satrústegui, estuvo Santiago Carrillo, estuvo Antonio García Trevijano y estuvo Pepín Vidal Beneito, José Vidal Beneito, Maurice Duverger y el conde de Barcelona. Y en esa reunión Maurice Duverger le propuso al conde de Barcelona un modelo muy original para el futuro de la monarquía en España. Y consistía en lo siguiente: una monarquía presidencialista. No una monarquía parlamentaria constitucional como la que tenemos, una monarquía presidencialista. ¿En qué consistía el modelo de Maurice Duverger? Consistía en que habría un jefe del Estado que era el rey, sin poder en el ejército, es decir, no era el comandante en jefe de los ejércitos de España como ocurre ahora, porque esa función de la máxima dirección del ejército corresponde al presidente del Poder Ejecutivo, no al jefe del Estado. Había un rey sin poder en el ejército que representaba la historia y la tradición de España y que tenía un valor representativo en la diplomacia en la dimensión iberoamericana de la historia de España. Y luego había un presidente del gobierno elegido por sufragio universal de los españoles a 2 vueltas, como la presidencia en Francia, como en la República. El jefe del gobierno no le elegía el Congreso de los Diputados, como se hace ahora, sino que se elegía directamente por todos los españoles en una elección a 2 vueltas, como en Francia, para evitar que llegara un loco y se exalzara con la presidencia y tal. Bueno. Y luego había unas elecciones legislativas con una ley representativa y, por supuesto, sin listas cerradas. ¿Qué ocurría? Que ya de esa manera estaban separados la legitimidad de origen entre el poder ejecutivo, porque se elegía por sufragio universal directo, y el poder legislativo, que se elegía en otras elecciones distintas. Y dijo Maurice Duverger: lo más difícil que hay en una democracia para separar los poderes es sobre todo la separación del poder ejecutivo del poder legislativo. De esa manera ya estaban separados. La corona quedaba fuera y a salvo del debate político como una gran entidad histórica, cultural, etc. Y en España habría una democracia plena. Esa idea, que en mi opinión me pareció muy original
y me pareció fantástica, se la presentaron al conde y el conde de Barcelona dijo que aceptaba la propuesta. Y yo creo que ese es un dato que no hay que perder de vista porque es muy interesante tener esa opción. Nunca se sabe de aquí al futuro lo que puede ocurrir en este país. Efectivamente, bueno, nosotros estamos intentando hacer un empujón, estamos intentando hacer nuestra parte para que para esto, donde estamos, denominémoslo como se quiera denominar, evolucione algo más parecido a eso. Es decir, elecciones separadas. Ha llegado la hora de coger el camino directo a la República, en mi opinión. Lo firmo, Alejandro. De una manera prudente, Pacífica, midiendo los tiempos, sí, sí. las maneras sobre todo, a lo mejor pasito Pero a pasito. ¿cómo era eso que decías tú antes de que hay lo imposible y lo no sé qué? Lo evitable, lo inevitable ahora es el cambio, ¿no? De hecho, mira, vamos a entrar... No es que yo esté en contra, Alejandro. Como bien sabes, yo he tenido hasta hace muy pocos meses un periódico en Internet que se llamaba República, de las ideas, y además ahora lo voy a reflotar otra vez, dedicado al análisis y tal de lo que yo llamo la refundación democrática y todo eso. Pero en este momento, si el régimen de antes era fuerte y poderoso, el de ahora no le va a la zaga. Estos no sueltan el aparato del poder de ninguna de las maneras. Ya, pero quizá... Hombre, si hubiera una movilización, es decir, iniciativas como la vuestra proliferaran y tal, porque aquí ha habido un momento de ruptura, y esto es lo más importante. Es decir, aquí hemos tenido el régimen felipista, el aznarista, el del indolente Rajoy, el del enloquecido Zapatero, y hemos ido pasando de uno a otro. Pero hemos llegado a un momento en el que la gobernabilidad pasaba por el pacto del candidato socialista a la presidencia del gobierno con delincuentes. No hablemos de nacionalistas, separatistas, no, con delincuentes. Con delincuentes, con Puigdemont, que es un delincuente, malversador, golpista, también fue sedicioso si no le hubieran reformado la ley del Código Penal. Pero es que el señor Otegi es un delincuente, ha sido un jefe de ETA, asesino. Pero es que el señor Junqueras está condenado por malversación, otro delincuente. Y Sánchez ha roto la barrera del sonido. No porque ha pactado con la derecha nacionalista como son los del PNV o los de Junts, no, por pactar con delincuentes. Eso no había ocurrido nunca, nunca, ni en España ni en ninguna democracia europea, de que un tío tenga la investidura y la estabilidad de una legislatura en manos de unos delincuentes, que además lo amenazan y lo chantajean y tal. Claro, no me extraña que se le vaya a la cabeza y que se esconda en la Moncloa y diga, ay, que no sé si sigo o no sigo. Pero hombre, pero si es que vives en un sin vivir, está con los delincuentes. Y el Partido Popular todavía no se ha enterado de eso, porque no hablan de los delincuentes. Bueno, el Partido Popular, el señor Feijóo dijo no hace mucho eso de que el señor Puigdemont le parecía un político respetable, un prófugo de la justicia. Se reunieron en secreto con los de Junts, han ido a las elecciones catalanas y no han sacado la ley de amnistía. La ley de amnistía es una verdadera aberración. Entonces, y además lo grave es que todo esto que está haciendo el señor Sánchez de reunirse con delincuentes, de violentar el Estado de Derecho, de violentar la justicia, de insultar y señalar a periodistas, a jueces, a magistrados y tal y cual, lo grave de todo esto es que es legal. Es decir, es que es legal y es constitucional. Luego el sistema no funciona. Y si no es constitucional, harán que sea, No, porque tienen claro, el Tribunal Constitucional para ello. Claro, es que el Tribunal Constitucional lo han ocupado como tantas cosas. Entonces, aquí hemos llegado a un momento de la situación del régimen político español en la que las ilegalidades las han convertido en legalidad constitucional. Claro, ese es el fin del proceso. ¿Y qué ocurre? Pues que yo no oigo, y mira que yo estoy en el mundo de la comunicación y hablo con los políticos, en el Congreso, para allá, con los otros. Les hablo de la democracia y se quedan como mirando y dicen, este tío está loco. Bueno, pero lo grave es que yo no oigo en el Partido Popular un proyecto de regeneración democrática. No se lo oigo decir a nadie que hay que separar los poderes. No le oigo a nadie hablar de una reforma de la ley electoral, ni en el Partido Popular, ni en el Partido Comunista, ni en el Partido Socialista. A nadie le interesa eso. Todos están
cómodamente instalados como están. Y por eso, pues, lo de la República, bueno, pues échale un algo, Alejandro. Alejandro. Voy a concretar mi posición. No me cabe la menor duda que no hay posibilidad ninguna, cero, de conseguir la República ahora y probablemente ni siquiera a corto plazo. Dicho eso, hablar de República en los momentos de la transición era generar, nada más hablar de ello, aunque no se le vieran posibilidades, era introducir un elemento perturbador que ponía en peligro la propia transición. Nada más que hablar de ello, ¿vale? Hoy yo creo que no hay posibilidad ninguna de a corto plazo conseguir la República, pero sí creo que hay condiciones objetivas y subjetivas, con los argumentos vulgares, los que el propio Pablo maneja, de que se hable del tema, de que digamos, un momento, yo quiero la República cuando pueda ser, cuando buenamente pueda ser, y que todos cuando buenamente pueda ser, cuando buenamente pueda ser, cuando buenamente pueda ser, y se va creando una ola que imaginemos que a medio plazo. Pero creo que hay condiciones de hablar de ella, porque el comportamiento del emérito es de tal categoría aberrante. ¿Os imagináis un ex presidente o ex rey o lo que se quiera que haga lo que ha hecho él, o ese señor fuera o tal? ¿Os imagináis que tenemos un rey como Felipe, que el hombre no ha roto un plato todavía, pero mañana mata a alguien por la calle y no se le puede llevar al juzgado porque nuestra legislación no lo permite? Es decir, hay unos elementos tan abrumadoramente a favor de... Y hay como una cierta estabilidad política, porque no nos gustará la democracia que hay, pero hay una cierta estabilidad. Es decir, pues el Sánchez, Feijóo, el otro, el de la moto, no sé cuándo. Pero bueno, que no hay una causa como para no poder hablar de república, de no hacer creer a la gente que la podemos conquistar. Pero yo creo, querido Pablo, que ha llegado el momento, y tú lo has abanderado antes que yo, y aquí me pongo yo detrás tuya, para hablar de la República cuando sea bienvenida por las masas populares. Muy bien. Hola, Alejandro. De hecho, habéis entrado solos al bloque que teníamos preparado para cerrar la charla. Que somos muy listos, Pablo. Sí, os habéis comportado fantásticamente bien. No tengo queja. Actualidad, vamos a tocar un poquito de actualidad, porque cuando fundamos la Junta hace algo más de 3 años, queremos recuperar, como os dijimos, ese espíritu de qué podemos hacer que pueda hacer que se sienten a la mesa una persona de derechas, una persona de izquierdas, personas que no se sentarían y no compartirían otras ideas, pero cuáles serían esas ideas fuerza, esos elementos que hoy podrían poner de acuerdo a personas que en principio no tengan una ideología similar. Y nos encontramos con la barrera, como decías, de que bueno, pues una sociedad acomodada, donde los grandes problemas ya no eran tan grandes como evidentemente a los que os enfrentáis vosotros. El nivel de represión alto hace que la urgencia sea mayor y digamos que las barreras para que yo me siente con alguien con quien no tengo nada en común sean más bajas. Porque lo primero es la vida, lo primero es la libertad, lo primero son cubrir mis necesidades vitales, y en una dictadura esas están amenazadas. Y la primera sensación que teníamos nosotros, era que la sensación de urgencia no era tal y que no se motivaba tanto la unión de ideologías. Pero recientemente estamos percibiendo algo distinto y estamos empezando a percibir que esta situación que está sobreviniendo en los últimos meses, los últimos años, está empezando a generar esa necesidad de encontrar elementos en común para unir a la sociedad civil. Si tuvierais que apostar algo vosotros hoy por cuáles son esos elementos que, en vuestra opinión, y tenéis un largo recorrido, hoy podrían justificar que ideologías distintas se sienten, y no hablo de partidos, hablo de sociedad civil, en una misma mesa, ¿cuáles diríais que son esas urgencias que pueden hacer que las ideologías pesen menos que la urgencia y motiven una unión? ¿A qué apostarías? ¿A qué caballo apostaríais ahí? Bueno, yo creo que, para empezar, al conocimiento. Yo creo que hay mucha gente que cree que estamos en una democracia, un modelo de las democracias europeas tradicionales y tal, y no es verdad. No es verdad, las diferencias son clarísimas. Hay que explicar lo que es una democracia y lo que no lo es. Y eso tiene que llegar a la gran opinión pública nacional.
Es fundamental que la gente sepa lo que es una ley electoral, que la gente sepa que no puede ser legal lo que es ilegal, que la gente sepa lo que son la separación de los poderes del Estado, que la gente sepa que el poder judicial tiene que estar como lo estuvo incipientemente al principio de la transición con la primera ley orgánica del Poder Judicial, que se la cargó Felipe González para que la mayoría de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial no las nombraran a través del Parlamento los partidos políticos, sino que hubiera un tercio mayoritario en manos de los magistrados, consiguiendo unas normas de calidad, de antigüedad, de experiencia y de tal, para garantizar eso. Y eso se lo cargó Felipe González en el año 85 y puso la mayoría del Consejo General del Poder Judicial en manos de los partidos políticos a través del Nosotros queremos ir incluso más lejos. En nuestra propuesta, la independencia del Poder Judicial debería ser absoluta de los partidos políticos y absoluta de cualquier político o cualquier poder político. Y entonces, es decir, entonces llegó Aznar, y llegó Aznar al poder en el año 96 y no repuso la ley primogénia del Poder Judicial, porque dijo, ahora me toca a mí disfrutar de esa cosa. Y así se ha quedado. Y ahora estamos viviendo con el Consejo del Poder Judicial empantanado, con unas vacantes ilimitadas en la Audiencia Nacional de altos cargos de tal y en el Tribunal Supremo. Se está bloqueando incluso la Administración de Justicia. Estamos con una crisis ahí enorme y ese tema se tiene que arreglar. Se tiene que arreglar. Y desde luego la ley electoral. Entonces, lo más importante que hay que hacer es que hay que educar a la gente, informar a la gente en que esto no es esto. Esto no es una democracia, esto es una oligocracia, el gobierno de los jefes de los partidos, no el gobierno del pueblo. Y esa es, en mi opinión, la tarea más importante que hay que hacer. Porque si la gente es consciente de esta situación, entonces entenderían cómo hemos llegado a este deterioro. Y cómo hemos llegado a este deterioro hasta el punto de que sea legal e inconstitucional lo que es ilegal e inconstitucional. Y entonces, ese es el camino. Yo no veo otro, lamentablemente no veo otro. Alejandro. Bueno, yo suscribo lo que ha dicho Pablo al 100% y creo que para llevar a la sociedad a donde los partidos no nos están llevando, lo que hay que hacer es llevar a la sociedad a actuar de una manera contraria a como los partidos están actuando. ¿Los partidos cómo actúan? Entre los partidos lo lógico es que hubiera puntos de encuentro, o sea, puntos de choque, pero en aquello que es común, pues no hay punto común. No hay punto común al adversario hasta que hable inglés, como se decía, ¿no? O sea, a morir, a matar. No le doy ni esto, ni en lo que tenga razón. Vale, y eso es espectáculo. Hay una sensación, reflejo en la sociedad, que la podéis captar perfectamente todos, y es, esto no es. Los de derecha dicen esto no es y los de izquierda también dicen esto no es, aunque cada uno quiera que gane el suyo. Pero hay una frustración generada contra la clase política y hay esto no es. Por aquello de que yo soy de los políticos antiguos, me encuentro continuamente gente que dice los de antes y la dice de otra manera, cosa que yo evidentemente sonrío, agradezco la referencia, pero no me puedo apuntar a ella, además que no la creo, yo no creo que seamos mejores aquellos que estos, pero es que la sensación, ¿no? Aquello era diferente, aquello tal, había otro nivel, había otra categoría, no, lo que hay es un hartazgo de ese choque y de malas maneras, hasta de falta de educación elemental urbana, o sea, elemental, no educación clasista, no, sí, no, el decoro educación básico. humana, de respeto. No, hay cosas increíbles. Entonces, que hubiera una asociación como la vuestra, que cogiendo el principio de Antonio García Trevijano y el principio fundamental de la Junta Democrática, que fue buscando un bien superior que era devolver a la sociedad española a unos niveles normales de democracia, unir a gentes tan diferentes como un terrateniente explotador, con un Santiago Carrillo, con un
Opus Dei. Por ahí tenemos unos cuantos terratenientes. Opus Dei como Calvo Seré con el otro. Sentarlo, que se den la mano, que se tomen un café y que digan, por ejemplo, escuchen algo como lo que ha dicho Pablo del Consejo Superior y digan, hombre, esto no se puede hacer. Ni se puede hacer lo que se hizo antes, ni se puede hacer lo que se hizo ahora. Y esa gente seguro que se ponen de acuerdo. Y luego se habla a lo mejor de enseñanza, o se habla de no sé qué, o de tal. Y no choque, diálogo. O sea, objetivo, cambiar el ambiente. Cambiar el ambiente. El ambiente es irrespirable. Sí. Es que tú hablas con la gente de izquierda y es un ambiente irrespirable. Unos por una razón y otros por otra. Es decir, la fobia generalizada, a mí me hace gracia como fenómeno psicosociológico, la fobia generalizada a Pedro Sánchez. Es imposible que se la merezca. No puede haber un ser humano que sea capaz de merecerse una fobia como esa, pero que se la ha ganado el solito. No, está claro. Y es que, ¿qué pasa? Yo mi clave es, creo que la política es confianza. O sea, uno puede hablar con un político que no piensa como yo, que no, Santiago Carrillo no pensaba como yo, o Carlos no pensaba como yo, pero me genera confianza. No te voy a votar, no estoy de acuerdo, yo haría otra cosa, pero me genera confianza, me siento cómodo. Y el Pedro Sánchez de la Pera genera confianza, orbi et orbi. No, me dices que no le dejaría las llaves de tu casa. Bueno, yo no sé qué como pasa. Como Carrillo. Bueno, pero es el caso de... Bueno, con fobia, pero al Feijóo, tío tonto del pueblo que ha venido aquí, no da pie con bola. O sea, hay un reparto de candela derecha e izquierda. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Por favor. Pues coger el fundamento de la Junta Democrática. Era una sociedad que no se merecía la dictadura que tenía, y ahora no hay dictadura, pero hay un ambiente irrespirable y que contribuye a un ambiente respirable. Tan sencillo como eso. No os metáis en más, ¿eh? No, y me parece bastante. Me alegra porque de hecho va muy en línea con algunas de las acciones que tenemos previstas para lo que resta de año, y queremos efectivamente ser capaces de llegar a personalidades que tengan cierta capacidad de influencia o en determinados ámbitos de la sociedad, con diferentes perfiles, más derecha, más izquierda, más conservador, más revolucionario, reaccionario, lo que sea, hablar. Ser capaces de establecer un diálogo, como hemos hecho hoy, aunque no estemos de acuerdo en el 100%. No te pongas ninguna medalla porque esto estaba tirado. No, esto estaba fácil y me lo habéis hecho fácil y no tengo queja, de hecho, para nada, salvo en la parte esta de la inevitabilidad, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero de verdad, ha sido un placer. Os dejo un último turno de cierre, si queréis decir algún último mensaje. Pablo, Alejandro. Yo creo que ya hemos abordado las cosas. Yo creo que la situación política española en este momento es mala. Todavía puede empeorar, pero sobre todo todavía puede mejorar. Y yo creo que con ese mensaje de ilusión y de esperanza es el con que os dejo, y os animo a seguir haciendo las cosas que estáis haciendo. Y muchas gracias. Gracias, Pablo. Alejandro, cierras tú. Yo cierro suscribiendo punto a punto lo que acaba de decir Pablo. Punto. Genial. Pues muchas gracias, Alejandro. Y me parece muy bien cerrar con ese tono positivo, y me quedo con eso. Tenemos en nuestro logo, ¿veis por ahí? España será una democracia. Este es nuestro mensaje positivo. ¿Estamos mal? Podríamos estar peor y podemos estar peor aún, pero España será una democracia. Muchas gracias a todos. Vale, hasta luego. Muchas gracias, de verdad, Alejandro.